¿Qué hay, mi gente? Bienvenidos a Gamertech. Hoy vamos a estar hablando de cómo puedes poner un sticker a tu teléfono para que tenga un look diferente. Así que vamos para encima. Como pueden ver, ya aquí está el resultado final de cómo se va a ver el teléfono. Este es el sticker de Monochrome Sticker Bomb. Esto es de Slick Wraps. Y llevo ya un tiempito con él y en verdad que me gusta un montón. Es importante que sepan que esto no es un cover, esto no es un case. Si se me cae el teléfono ahora mismo, esto va a quedar baratado. O sea, se va a romper la pantalla, se va a romper todo el cristal de atrás porque esto no lo protege. Esto es simplemente un sticker para que tenga un look diferente, bien cool, pero no le protege de impacto. Sí puede protegerlo de algunos guayazos, eso sí lo protege, pero es recomendable que le pongan un case una vez le pongan este sticker. Yo lo estoy usando sin case y pues me estoy tomando el riesgo bien grande, no sé por qué lo estoy haciendo, pero pues es que me gusta cómo se ve el teléfono así. Nunca lo había tenido anteriormente así y ya yo le pongo un protector de cristal al frente, por si acaso se me cae de frente, pues por lo menos tengo un protector en la pantalla. Ellos en la página de ellos tienen un montón de productos distintos para sus teléfonos, para consolas de juegos, para computadoras, diferentes accesorios que pueden customizar con estos stickers que son bien cool. Y algunos de ellos son fáciles de poner, otros son un poquito más complicados. Para poner pues no fue tan difícil. Tuve que utilizar un blower para las esquinas, que yo creo que la parte más complicada de estos stickers es las esquinitas. Para que quede perfecto es bien difícil. Pero con un poquito de práctica y paciencia, importante tener la paciencia, pues te va a quedar super nice. A mí las 4 esquinas, solamente una me quedó un poquitito como que no quedó muy lisa, pero todas las demás pues quedaron súper bien. Y de verdad que me gusta el look que le da al teléfono. Le puse también como que un screen protector parecido al cover de atrás. Ya le puse también a los AirPods Pro, le puse un wrap parecido a pero con color. Y te digo, me ha gustado un montón. Llevo ya varios meses con este sticker. Es súper duradero, no se me ha despegado para nada. Si lo pegas mal, sí se te va a empezar a despegar, que me pasó con los AirPods Pro. En una esquinita no lo pegué bien y pues ya se está despegando por ese lado porque nunca pegó bien. Eso es mi teléfono. Bello, perfecto. Pero si lo pegas todo bien y le usas el blower para calentarlo y que se pueda pegar bastante bien en las esquinas, no vas a tener ningún problema. Y como les dije, le pones un cover, puedes utilizar un case clear para que obviamente se pueda ver el diseño. Y si quieres usarlo naked como yo lo estoy haciendo, te estás corriendo un riesgo bien grande. Te recomiendo por lo menos, si vas a hacerlo de esa manera, ponerle un cristal en la pantalla del frente para que pueda protegerlo si se te cae de frente. Pero en la parte de atrás no tiene protección. Quería enseñarles todo el proceso de cómo es que se va a montar este sticker, por lo menos en el iPhone 11 Pro. Estuve buscando muchos videos en internet para ver cómo iba a quedar el teléfono. No encontré específicamente de este teléfono con este skin específico. Y dije, pues déjame hacer un video para que las personas que estén interesadas puedan ver cómo queda y cómo se pone.
la variedad que tienen es súper extensa, algunas veces tiran como que ediciones limitadas, esta fue una edición limitada, ahora mismo el que tienen es de colores, pero el monochrome por lo menos entiendo que no lo tienen disponible. Y hacen unas colaboraciones bien cool, hay unos que me gustan que son como que vintage del Mac, que está súper cool. Y hay unos que también es como ver el interior del teléfono, me llamó la atención, no lo pedí, no sé si pedirlo, pero se vio también bien cool. Así que nada, quería compartirles eso. Si quieren customizar su teléfono, ya lo saben, pueden ir a Slick Wraps, pedirlo. La orden mía se tardó como 2 semanas más o menos en llegar. Eso sí, la comunicación con ellos fue malita. Yo les enviaba email para saber el estatus, pero como que nunca me respondieron. Que en esa parte no me gustó, pero llegó, por lo menos, aunque no me respondieron nunca el email. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.